Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Bueno, tuve un imprevisto y no podía deshacerme, pero bueno, por fin. De todos modos, el tema es relativamente corto. Vamos a terminar hoy el tema de termodinámica viendo solamente un par de leyes y nada más. Un par de leyes y nada más. Voy a compartir la pantalla donde estamos aquí. Ya. Leyes de termodinámica. Leyes de termodinámica. Ya sabemos, o tendríamos que saber, que termodinámica es una palabra compuesta por dos. Una, termo, que se refiere a calor, y dinámica a trabajo. Entonces, termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo o viceversa. Eso es. Y otro análisis interesante sería, ¿y qué es una ley? ¿Qué es una ley? ¿Alguien puede explicar? Es lo que se debe cumplir. Muy bien. Es lo que se debe cumplir. Normalmente muchas ramas del conocimiento y la ciencia les gusta tener leyes, pero la gran diferencia, leyes de física, químico, matemáticas, es que estas leyes son de las ciencias exactas. Estas leyes no dependen de las personas. En cambio, hay leyes, por ejemplo, en las ciencias jurídicas, en las ciencias sociales, hay leyes que no se pueden escribir a través de ecuaciones y muchas veces el criterio depende del buen humor de la persona que está aplicando la ley. Y si no, pregúntense ustedes mismos, ¿qué pasa con las leyes bolivianas y cómo la justicia boliviana aplica las leyes a las personas según su color, su pensamiento o su ideología? Menos mal que no estamos hablando de esas leyes porque si no sería de nunca acabar. Estamos hablando de leyes de las ciencias físicas. Y decirles que cuando una ley se enuncia en física, primero viene, a ver, voy a anotarlo aquí. Primero viene la observación de un fenómeno. La observación de un fenómeno. Por ejemplo, como vimos en el tema del sistema termodinámico del gas en un cilindro, cuando se calienta el gas, entonces el gas se expande. Luego de la observación viene el razonamiento. Preguntamos ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Razonamiento. Luego viene la experiencia. Se experimenta muchas veces o en otras situaciones la experiencia. Si algo se repite sin variación alguna, entonces en física se enuncia una ley. Haremos de esta manera. Bueno.
Si hay algo que siempre se repite, se enuncia una ley. Así fueron enunciadas las leyes de Newton, las leyes de la ley de Hooke, etc. Ah, bueno, lo voy a todo. Pero no importa, lo escribo otra vez sin mucha flojera. Primero viene la observación de un fenómeno. Observación. Luego viene el razonamiento, ¿por qué sucede? Luego viene la experiencia, es repetir con otras condiciones. Y si algo siempre se cumple, entonces se enuncia una ley física. Eso es. Esto para que lo tengan también presente. Y estas leyes son de las ciencias exactas y se expresan a través de ecuaciones matemáticas. Lord Kelvin dijo, si algún conocimiento de física no se puede expresar mediante una ecuación matemática, entonces no tenemos ese conocimiento. Si alguien me dice, ¿qué dice la ley de termodinámica? No quiero palabras, quiero ecuación. Sería esta. Esta sería la ecuación que expresa la primera ley de termodinámica. En termodinámica hemos hablado siempre de una trilogía. Energía, calor y trabajo. Entonces, hay una relación que siempre se cumple con estas tres variables. Y a eso se ha llamado la primera ley de termodinámica. Leyendo la ecuación diríamos, el triángulo este, ustedes lo saben, significa variación o diferencia. La variación de energía interna, es igual al trabajo más el calor. La variación de energía interna es igual al trabajo, W, más el calor. El enunciado dirá, la variación, que puede ser incremento o disminución de energía del sistema termodinámico, es igual al trabajo realizado sobre el sistema y al calor entregado, o más al calor entregado. La variación, incremento o disminución de energía del sistema termodinámico es igual al trabajo realizado sobre el sistema y al calor entregado. Eso es. Con que memoricen esta fórmula de la primera ley, se van a dar perfectamente cuenta de lo que se trata. La variación de energía interna es igual al trabajo realizado más el calor suministrado. Hay un gráfico más ilustrativo aquí a continuación, que es el siguiente. Esto es. El sistema aquí consiste de un recipiente que contiene mantequilla fría. El sistema consiste de un recipiente que contiene mantequilla fría. Este sistema termodinámico tiene una energía inicial 1. El sistema es un recipiente que contiene mantequilla fría. Y por supuesto tiene una energía 1. A este sistema se le suministra una cantidad de calor, Q. Y
simultáneamente se hace trabajo sobre el sistema. Cuando se está calentando, ustedes saben, se va a ir derritiendo la mantequilla y con la batidora se va accionando de modo que se entrega un trabajo. Entonces ha habido un proceso, se ha entregado calor, se ha realizado un trabajo, de modo que el sistema ha pasado a la condición final, donde su energía interna ha cambiado a energía 2. Esa variación de energía interna se debe al trabajo realizado con la batidora más al calor suministrado con el mechero o con la hornalla, como le llamen. Otra vez, esta es la primera ley de termodinámica. La variación de la energía interna de un sistema termodinámico es igual al trabajo realizado sobre el sistema más al calor suministrado o entregado al sistema. Así de simple. ¿Alguien puede repetir la primera ley de termodinámica? Otra explicación más para poder enunciar la primera ley de termodinámica. Aquí, en el ejemplo anterior, el sistema era un recipiente que contiene mantequilla fría y tiene una energía interna. En este siguiente ejemplo, el sistema termodinámico es un cilindro que contiene un gas. Un cilindro que contiene un gas. El gas está aquí pintado con color amarillo, un recipiente cilíndrico, y tapado con un pistón para que no se vaya, porque ustedes saben, las propiedades del gas ocupa todo el volumen que lo contiene. Entonces, por eso está tapado. Con un pistón que puede desplazarse según la fuerza que se aplique. Bueno, a este sistema, como están viendo en la gráfica, se le entrega una cantidad de calor con este mechero. Se le entrega una cantidad de calor a este sistema. El calor entregado, por supuesto, incrementa la temperatura del gas. Y la temperatura aumenta la energía cinética de las partículas. Ya dijimos, por ejemplo, cuando el agua está hirviendo, las partículas están agitadas, ¿no? Borboteando. Entonces, cuando se calienta este gas, las partículas elevan su temperatura y aumenta su energía cinética y por consiguiente aumenta la presión. De tal manera que el pistón, por esa presión, que sería una fuerza igual a la presión por área, es empujado hacia arriba con una fuerza. Se expande. Hay una fuerza aquí, una fuerza que expande al gas. El pistón es empujado por una fuerza debido a el calor que has recibido. Ya. Entonces fuerza por desplazamiento es trabajo. El calor entregado a este sistema, que es un cilindro que contiene un gas, se transforma en trabajo. Voy a hacer otra vez. Ya.
por decirlo así, voy a anotar aquí, el calor que se entrega a este sistema termodinámico más Q. El calor que se entrega a este sistema termodinámico, ¿no?, calienta las partículas, aumenta la presión y empuja el pistón. Ese calor se ha transformado en trabajo realizado por el sistema. El calor entregado a un sistema termodinámico se puede transformar en trabajo hecho por el sistema. Este calor que se ha entregado con el mechero se ha transformado en trabajo hecho por el sistema. Esa es una posibilidad. Así de simple. El calor entregado al sistema termodinámico se puede transformar en calor realizado por el sistema. El calor entregado es positivo. El trabajo realizado por el sistema es positivo. Entonces, este es un principio básico, porque dijimos, termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor. Eso es sencillo. Pero el calor se transforma en trabajo. Esa es la tarea más difícil. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? Por ejemplo, este es un ejemplo, calentando el gas y el gas empuja al pistón y se convierte en trabajo. Bueno, como hay silencio total, me imagino que están entendiendo perfectamente. Bueno. Otro ejemplo de algo parecido, pero con una variante más. Otra vez, el sistema consiste en un cilindro que contiene un gas. Bueno. A este sistema se le ha entregado calor. Aquí está el mechero. A este sistema se le ha entregado calor. Más Q. Como ya explicamos, aumenta la temperatura, aumenta la presión y expande el gas. Eso es trabajo. El calor entregado al sistema se transforma en trabajo. Bueno. El sistema consiste en un cilindro que contiene un gas a presión, volumen y temperatura A. A este sistema termodinámico se le suministra una cantidad de calor más Q. Ese calor calienta las partículas de gas, aumenta la presión y se transforma en trabajo hecho por el sistema.
Entonces, el calor entregado se ha transformado en trabajo hecho por el sistema. Pero sin embargo, en la condición A o inicial, el gas tenía una energía interna U sub A. El calor entregado ha alterado también esa energía interna y ha pasado a U sub B. De modo que este calor entregado al sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema y en una variación de energía interna. Es otra forma de expresar la primera ley de termodinámica. Igual la fórmula es tan sencilla y es la misma, solamente visto de otra manera. El calor entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema más una variación de energía interna. Eso es. He vuelto a escribir. El calor entregado a un sistema es igual al trabajo realizado por el sistema más la variación de energía interna. Esta es la fórmula y una vez más escrito el enunciado. El calor entregado a un sistema termodinámico, este calor, se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en una variación de su energía interna. Esa es la primera ley de termodinámica. En esta fórmula, que es tan sencilla, es una suma, una ecuación lineal, lo que hay que considerar con mucho cuidado es lo siguiente. Se considera calor positivo al calor entregado al sistema. Se considera calor negativo, calor perdido, disipado por el sistema. Se considera trabajo positivo al trabajo realizado por el sistema. Y se considera trabajo negativo al trabajo realizado sobre el sistema. Ya vimos en algún problema anterior de que, por ejemplo, la compresión es un trabajo negativo. Es trabajo sobre el sistema. La expansión es un trabajo positivo, es un trabajo hecho por el sistema. Entonces, la ecuación es simple, pero tomar en cuenta estos detalles. Muy bien. Sigamos. La física es la ciencia de las magnitudes y estudia todo lo que se puede medir. Creo que un par de veces he indicado de que en física se necesitan dominar tres cosas. La primera, el qué, o sea, la parte teórica. El enunciado, la definición, la ley, el principio. Las fórmulas. La segunda, las unidades, en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide. Y la tercera, por supuesto, la aplicación a los problemas de física. El calor o cantidad de calor se mide en calorías, el trabajo es en julios y la energía tiene las mismas unidades que el trabajo, julios también. A propósito, ya llega julio. Hay una equivalencia entre la energía calorífica, caloría, y la energía mecánica, julios. Y esa equivalencia es que una caloría equivale a 4,186 julios. Eso es. Eso es lo referente a la primera ley de termodinámica. ¿Alguna pregunta? Un ejemplo de calor perdido, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo tengo un recipiente, a ver, aquí voy a dibujar. Tengo aquí
Está buena la pregunta. Me sonrío porque un poquito ustedes han notado que me salí del aula un momentito porque he estado un poco con la garganta. Entonces fui y me serví un mate caliente a la temperatura de 90 grados. De 90 grados centígrados. Evidentemente no he tomado todo, tomé medio vaso. Y de aquí una hora, cuando termine la clase, la temperatura estará a 90, a más o menos. Menos. Ese es calor perdido. Estando al medio ambiente, va a perder calor. Va a perder calor. Entonces, ese calor es negativo. Pero bien la pregunta. De aquí, una media hora más, yo voy a volver al comedor a ver el mate caliente que tomé para mejorar un poquito la garganta. Ya no estará a 90, va a estar a la temperatura ambiente, que en este momento tengo aquí registrado 27 grados. Ese es un ejemplo de calor perdido. Bueno. Sigamos. Antes de entrar a la segunda ley, que es más cortita, recordamos lo que estudia la termodinámica. Termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor y el calor en trabajo o viceversa. Ya. Aquí he hecho un esquemita. Termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo o viceversa. ¿Cómo transformar la energía en calor? Es relativamente sencillo. Yo, si yo tengo una madera seca y lo quemo, la energía se transforma en calor. O tengo un litro de gasolina y prendo un fósforo, hay la combustión, se quema y desprende calor. El problema es cómo transformar el calor en trabajo. Este es el principal o la principal tarea de la termodinámica, transformar el calor en trabajo. ¿Cómo? Mediante un motor, mediante una máquina térmica. ¿Han escuchado en las noticias? Parece que hay problemas de abastecimiento de diésel para algunas movilidades, especialmente de larga distancia, que utilizan diésel como medio de energía. El diésel, evidentemente, tiene un contenido energético elevado, el diésel. Pero, ¿cómo transformar el contenido energético del diésel en trabajo? Mediante el motor de una movilidad, de un camión de alto tonelaje, o la gasolina mediante el motor de un automóvil, de un micro, de una motocicleta. Eso es. Se transforma el calor en trabajo mediante un motor, llamado también una máquina térmica. Eso es. Aquí tenemos el esquema de una máquina térmica o de un motor. Ya. Esquema de una máquina térmica o de un motor. El motor está representado por este círculo central. Este ciclo central. Entonces, este motor recibe una cantidad de calor.
¿no? Una cantidad de calor. Una parte de la cantidad de calor que recibe lo transforma en trabajo. Pero hay otra parte que no se puede aprovechar. Y ese calor se disipa por el escape, el calor B. Ustedes ven todos los días en la calle o en su casa, todos los motores de los automóviles, todos los motores, las máquinas térmicas, ¿no? Tienen sí o sí el escape, porque no se ha inventado ni se va a inventar un motor que no tenga escape. Un motor que trabaje en frío, imposible, imposible. En otras palabras, de la energía calorífica, el calor Q sub A que está recibiendo el motor, ¿no? Una buena parte se transforma en trabajo. Pero otra parte se disipa por el escape. No se ha inventado, ni se va a inventar, porque es imposible, ya inútil insistir. Una máquina térmica que no pierda calor por el escape. Es imposible, imposible. A eso hace referencia la segunda ley de la termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor en trabajo. Eso es imposible. Imposible que todo el calor se transforme en trabajo. Sería una belleza, pero imposible. Imposible. Segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Es imposible. De ahí viene la definición de rendimiento. De ahí viene la definición de rendimiento. ¿Y qué es el rendimiento? Es la relación entre el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. ¿Cuánto trabajo realiza con respecto al calor suministrado? Así se define el rendimiento. Rendimiento. Es la relación entre el trabajo realizado frente al calor suministrado. Eso es el rendimiento. Rendimiento. Trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Multiplicado por 100, se obtiene el porcentaje. Eso es. Bueno, esta es la forma entonces del rendimiento. Trabajo realizado W sobre Q sub A, calor suministrado, multiplicado por 100 del porcentaje. Y el trabajo, por supuesto, va a ser la diferencia del calor entregado menos el calor perdido, ¿no? El calor entregado Q sub A menos el calor perdido Q sub B sería también el rendimiento. Otra forma de expresar la segunda ley dice: es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Es otra forma de expresar la segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica
tenga un rendimiento del 100%. Entonces, dos formas de expresar la segunda ley. La primera, es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo, totalmente en trabajo. O, otra forma de decir lo mismo, es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Imposible. Lo que comentábamos del equivalente mecánico del calor. En la primera ley de termodinámica, el calor se mide en calorías, la cantidad de calor se mide en calorías, el trabajo y la energía se miden en julios. Entonces tiene que haber una equivalencia entre estas dos unidades. Para eso se ha diseñado un esquema más o menos como este. Aquí se puede ver un recipiente que contiene un líquido. Un líquido. Este recipiente tiene además un termómetro para medir la temperatura inicial y la temperatura final. Además, tiene un agitador, una varilla metálica con estas aspas que se hace girar para que las partículas incrementen su energía cinética. El agitador está adosado a una polea horizontal en esta parte, mediante la cuerda, y una polea vertical en esta otra parte. Bueno, este es un esquema. De la cuerda se está sujetando un peso M aquí en la parte inferior. Hasta ahí la cuestión inicial. Se mide entonces la temperatura inicial. Tenemos la temperatura inicial. Temperatura inicial. Ahora, cuando se suelta esta masa M, sin duda va a caer. Las cosas caen por su propio peso. Va a caer. Vamos a suponer que cae hasta aquí. Bueno. ¿Por qué cae? Por la acción de una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Su propio peso, ¿no? Cae con una fuerza que es su peso. Esa fuerza es su peso, que se conoce, por supuesto. Y ha caído o se ha desplazado una cierta distancia. Estaba en esta posición, ahora llega a esta posición. Ha habido un desplazamiento de una altura, lo que quieran llamar. Le llamaremos D. Entonces. Fuerza por desplazamiento es trabajo. Esta fuerza por desplazamiento es trabajo. O sea, hay un trabajo realizado, ¿no? Imagínense que la fuerza sea de 1 newton y la distancia de 1 metro, el trabajo sería de 1 julio, porque el trabajo es fuerza por distancia, 1 por 1, 1 julio. Ahora, claro, puede ser un valor diferente. Aquí viene lo interesante. Como
el peso de masa M está unido a una cuerda y conectado a este par de poleas. Cuando caiga, va a accionar a las poleas, el hilo empieza a bajar. Y esto es como desenredar, empieza a girar. Empieza a girar. Y al girar, por supuesto también las aspas van a agitar el agua, ¿no? Aquí. Van a agitar el agua, van a aumentar la energía cinética de las partículas. Y si aumenta la energía cinética de las partículas, aumenta la temperatura. Y tendríamos la temperatura final. Temperatura final. Entonces, como dijimos, la temperatura depende de la energía cinética. Y si aumenta la temperatura, entonces la temperatura aumenta en lo conocido, digamos, lo que pensaríamos diferentemente. ¿Qué hacemos para aumentar la temperatura? Por supuesto, la respuesta lógica inmediata sería entregar calor. Para aumentar la temperatura, ¿qué hacemos? Estamos entregando o tendríamos que entregar calor. Para aumentar la temperatura tendríamos que entregar una cantidad de calor y aumentar la temperatura. Pero en este caso, el calor es energía. El trabajo también es energía. Entonces, no estamos entregando calor, sino estamos entregando trabajo. Este trabajo ha hecho que se agiten las partículas y se eleve la temperatura. Ahora, ¿equivalente a cuánto? Equivalente a cuánta cantidad de calor. Eso ya se hace la experiencia, como dije, se observa, se razona y se experimenta. Y se encontró que para elevar para calentar una caloría, incrementar una cantidad de calor, una caloría, se requiere un trabajo de 4,186 julios. A eso se llama equivalente mecánico del calor. ¿Alguna pregunta más? Ratifican las estadísticas que de cada 100 preguntas en clase, el profesor hace 98 y los estudiantes 2 preguntas. Y eso sucede porque lamentablemente nos han educado para obedecer, ¿no? En la casa, desde niños, obedezca, obedezca, obedezca. En la iglesia, obedezca. En la escuela, obedezca. En la universidad, obedezca. Y de pronto, como perdemos la capacidad de divergir en pensamiento o cuestionar muchas cosas. Bueno, esperemos que cambien, que cambiemos. Si Dios permite que el siguiente semestre pasemos clases de Física 200, van a leer un libro que espero les cambie su forma de pensar y de actuar, de un psicólogo americano. Pero bueno, porque los niños siempre preguntan, ¿por qué papi? ¿Por qué llueve papi? ¿Por qué hace el viento papi? Y el papi va contestando, ¿por qué hace calor? Bueno, porque el sol está fuerte. ¿Y por qué está fuerte? Porque la temperatura es elevada. ¿Y por qué la temperatura está elevada? Ya, hijo, no molestes. Y al chico le hacen callar y después ya nadie pregunta. Bueno, mejor sigamos. Problema número 1. A un sistema termodinámico se le suministra 5.000 calorías y se realiza sobre el sistema un trabajo de 800 julios. Pregunta, ¿la energía interna se incrementa o disminuye? Esa es la pregunta. Datos.
Como dije, es importante tomar en cuenta. Yo aquí, por supuesto, intencionalmente he destacado la palabra a un sistema tecnológico. Se suministran 500 calorías, se entregan, se entregan. Entonces, el calor entregado o suministrado es positivo. El calor entregado es positivo. Si diría, el sistema pierde 5.000 calorías, sería negativo. Y se realiza sobre el sistema un trabajo de 800 julios. Trabajo realizado sobre el sistema. Si el trabajo es sobre el sistema, ese trabajo es negativo. Ahí está la clave en la solución del problema. Lo demás es una suma o una resta, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado, por una parte. Y por otra parte, transformar siempre al mismo sistema de unidades, al mismo sistema de unidades. Se podría hacer en julios o en calorías. En este caso, la cantidad de calor está en calorías y los julios se transforman con el factor de conversión a calorías. Los 800 julios equivalen a menos 191,11 calorías. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de energía interna para ver si aumenta o disminuye? Dicho eso, aplicamos la fórmula, que es muy simple. El calor entregado es igual al trabajo más la variación de energía interna. Despejamos la variación de energía interna y luego reemplazamos. El calor, 500 calorías. Era positivo porque se suministran, se entregan 5.000 calorías. Menos el trabajo, pero el trabajo sobre el sistema, es negativo. Menos por menos da más, y la suma da más 5.191,11 calorías. Si esto es positivo, entonces significa si el resultado es positivo, también podría ser negativo, en algún caso puede ser negativo, pero si esto es positivo, significa que la energía final es mayor, por eso da positivo. Si la energía, si el resultado fuera negativo, entonces la energía inicial fuera mayor. La pregunta era, ¿incrementa o disminuye? Incrementa porque la energía final es mayor. Eso es. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, los 800 julios, ¿qué tendría que decir en la pregunta para que sea positivo? Eso lo va a dar el problema. El problema, de hecho, aquí está diciendo, se realiza sobre el sistema un trabajo de 800 julios. Como es sobre, por eso negativo. Ahora, yo voy a escribir aquí, pero después lo voy a borrar para no alterar la solución. Si el problema diría y y el sistema realiza si el sistema realiza un trabajo de 800 julios, el trabajo realizado por el sistema por ese es positivo. En ese caso sería positivo. Pero en este caso, no, porque ya. Tendría que decir por el sistema, hecho por el sistema o hecho por el sistema. Eso se ve con claridad en los problemas. Problema número 2. A ver.
A una máquina térmica se le entregan 10.000 calorías y su rendimiento es 65%. Calcular en julios el trabajo realizado. Tenemos los datos. Se le suministran 10.000 calorías, rendimiento 65% y se pregunta el trabajo. La fórmula de rendimiento es trabajo realizado sobre calor suministrado multiplicado por 100. Aquí está. Otra vez. El rendimiento es trabajo realizado sobre calor suministrado multiplicado por 100. Y en este caso dice que es de 65%, igual 65. La pregunta es calcular el trabajo realizado. Entonces, despejamos el trabajo y quedaría esta fórmula. El calor suministrado está dividiendo, pasa a multiplicar. Y 100 está multiplicando, pasa a dividir. Y se reemplazan los datos. El rendimiento 65. La cantidad de calor entregada, 10.000 calorías sobre 100. Sale 6.500 calorías. Como ven, se entregó 10.000, pero solamente 6.500 calorías se han transformado en trabajo. Lo demás se ha perdido por el escape. Se ha disipado, más que perdido, se ha disipado por el escape. Porque la energía no se pierde. Piden julios. Entonces transformamos con el equivalente mecánico del calor. Transformamos esto. Caloría con caloría se simplifica y queda julios. Eso es. Bien. Para los 41 aprobados de este grupo, voy a dar algunas instrucciones semifinales. Digo 41 aprobados porque solamente hay 41 asistentes presentes. Y me imagino que están presentes porque quieren aprobar y además están actuando con un sentido de responsabilidad. Están actuando con un sentido de responsabilidad. Hemos visto muchas palabras compuestas de dos palabras. Por ejemplo, hidrostática, hidrofluido, estática, equilibrio. Hidrodinámica, hidrofluido, dinámica, movimiento. Termodinámica, termo, calor, dinámica, trabajo, etc. Hay otra palabra compuesta que es la responsabilidad. Y responsabilidad también es una palabra compuesta. Respuesta, habilidad. Respuesta, habilidad. ¿Cuál es la habilidad de respuesta que tiene cada persona frente a las situaciones que se le presentan en todas las actividades de su vida cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada año, ¿no? Responsabilidad es la habilidad de respuesta, ¿no? Respuesta, habilidad, habilidad de respuesta. Por ejemplo, los presentes han tenido una buena habilidad de respuesta frente a el deber de pasar clases, están presentes. Otros no están, pero, se cumple siempre la hipótesis que no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa, pero bueno,
mejor no nos pongamos tan tristes. Decirles que nos falta un solo tema que es muy corto, de interacción gravitacional para terminar el programa. El próximo martes yo voy a tomar un examen oral hasta esta parte, ¿no? Porque el examen parcial tercero es el último, para muchos es el último. Para la mayoría de los que están presentes, o quizás para todos los que están presentes, ojalá que sea así. Los temas a evaluar en el tercer parcial son temperatura y dilatación, calorimetría, termodinámica y interacción gravitacional. Los últimos temas, nada más. Yo voy a pasarles por escrito, pero les anticipo que el próximo martes voy a tomar examen oral de estos temas que he mencionado y de los últimos principios éticos del 11 al 15. Así que vayan estudiando para que tengan una buena calificación. Y luego la siguiente clase les voy a convocar a una reunión presencial para que una vez que dominen los conceptos y teorías de calorimetría, termodinámica, primera ley, segunda ley, etc., tendremos una clase presencial de solución de problemas. Y el examen parcial será el 12 de julio. El 12 de julio. Para dar el examen parcial tienen que estar presentadas todas las tareas semanales hasta la 14 y los 3 resúmenes del libro. Ese es el único requisito. Pues es eso. ¿Alguna pregunta? Disculpe, una pregunta, ingeniero. Bueno, dos. La primera es, ¿cuándo es esa clase presencial que dice? Decía, el próximo martes va a haber un examen oral de teoría y el siguiente jueves voy a pasar una clase presencial de solución de problemas de dilatación, calorimetría y termodinámica para que practiquen un poco más. O es diferente porque no ha sido muy práctico hacer problemas aquí en una pantalla, no puedo ver qué están haciendo y no sé si están haciendo. Y ustedes tampoco pueden preguntarme todo. Entonces, por eso que el próximo jueves, de aquí a una semana, habrá una clase presencial de solución de problemas, de los temas que entrarán en el examen, porque el objetivo es que aprueben, ¿no? Es el objetivo. Ya, esa es la idea. Ay, ok. La otra pregunta era, disculpe, el cuestionario, ¿lo subimos, la 3 semanas la subimos ya sin cuestionario o va a mandar otro? No, hagan sin cuestionario, lo que quieran nomás. Ok, gracias. Listo, Franco Velasco. Disculpe, ingeniero. Las tareas presenciales vamos a mostrarle. ¿Otra vez? ¿Todas las tareas presenciales vamos a mostrarle? ¿O? No, yo confío en ustedes. Me han mandado los PDFs y las fotos. No, yo confío plenamente en ustedes. Está calificado, ya nada me van a mostrar. Bien, gracias, porque ya los perdí algunos. Qué pena, pero nada de nada les voy a pedir. ¿Alguna pregunta más antes de que terminemos la clase? Ingeniero, y si digamos por alguna razón presentamos tarde una o dos tareas, ¿igual podemos dar el examen final o no? Tienen que presentar sí o sí. Sí o sí tienen que presentar. Tienen que presentar sí o sí. Claro que como hemos instruido al principio, será por menos calificación, pero sí o sí tienen que presentar. Por ejemplo, aquí, a ver si es que puedo compartir esto un poquito. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. No. Por ejemplo, evidentemente me falta calificar la semana 13 y el resumen del libro que lo voy a hacer. Pero aquí, por ejemplo, a ver, Saldías, Estefanía debe ser. Estefanía
Por ejemplo, ha presentado varias tareas, pero, aquí le falta, está clarito, dice sin entregar, sin entregar. Estefanía, por favor, complete, porque yo ya lo voy a tener todo controlado y yo quiero que dé examen. Esa es la idea. Disculpe, ingeniero, ahorita que está viendo eso, habla Franco de nuevo. Pasa que yo una vez le subí una tarea y parece que se dañó y no me la volvió a revisar. Lo voy a revisar porque, por ejemplo, claro que evidentemente, imagínense, yo estoy contento con su trabajo, pero cuando reviso y hay algún problema, lo dejo pendiente, pero eso sí voy a calificar. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso de Ashley Arimosa. Ashley Arimosa Hermosa. Aquí, en esta tarea, dice, ha completado, no dice sin entregar, pero no he calificado, porque no tiene calificación, pero sí voy a calificar. Así que, Franco, su situación debe estar como esta, ahí con verdecito, pero presentado. Entonces, noten, es diferente, dice sin entregar, que esto. En algunos casos, evidentemente, que por alguna razón no se ha subido bien el archivo o algo ha pasado, pero sí lo voy a revisar porque tiempo, ¿no? Ingeniero, también pasó conmigo la única tarea que no sé qué pasó, no se subió y justo la miré a las 2 de la mañana y me salió que no la había entregado. y estaba ahí, es la única. Claro, lo voy a revisar de todo caso y voy a procurar la información para decir al que tenga problemas, esto le falta o no le falta, pero eso sí, para el próximo martes con toda seguridad. Con toda seguridad. El sistema virtual tiene ventajas y desventajas, evidentemente. Una de las ventajas es que aquí se puede ver quién cumplió, quién no cumplió, quién lo hizo puntualmente, quién no, etc. Y a algunos les falta. Por ejemplo, Nicole Navarro, aquí le faltan 1, 2, 3, bueno. Tienen tiempo para terminar. Bueno. Eso es. Bueno, colorín colorado. Se ha terminado y el semestre va a terminar. De mi parte nada más. Hasta luego. Que tengan buen día y que Dios les bendiga. Adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge. Pues ya. Chao.